Volumen 4, capítulo 114, marzo 5 de 1902. El mal ejemplo de las cabezas. Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, y después de haber ido en busca de mi adorable Jesús, lo he reencontrado. Pero para mi sorpresa he visto que tenía clavadas en los pies, en las plantas, muchas espinas que le daban dolor y le impedían caminar. Todo afligido se ha arrojado en mis brazos, como queriendo encontrar reposo y que yo le quitara aquellas espinas. Yo me lo he estrechado y le he dicho: dulce amor mío, si hubieras venido en los días pasados, no te habrías clavado tantas espinas. A lo más, conforme se te clavara alguna, te la habría sacado. He aquí lo que has hecho con no venir. Y mientras esto le decía, le iba quitando todas aquellas espinas, y los pies del bendito Jesús derramaban sangre, y él sufría por el fuerte dolor. Después de esto, como si se hubiera aliviado, ha querido también verter, y después me ha dicho: hija mía, qué corrupción en los pueblos, qué torcidos senderos recorren. Pero en esto ha influido el mal ejemplo de las cabezas, mientras que en quien posee la mínima de cualquier autoridad, el espíritu de desinterés debería ser luz para hacerlo distinguir que es cabeza, y la justicia ejercitada por él debería ser como fulgor para herir los ojos de los presentes, de modo de no poder separarlos de él y de sus ejemplos. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 4, capítulo 180, marzo 5 de 1903. Jesús se hace ver llevando un fajo de cruces en los brazos y le dice que son las cruces del desengaño, que tiene listas para cada uno. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús, que llevaba un fajo de cruces, de espinas en los brazos, todo cansado y afanado. Y yo, viéndolo en aquel estado, he dicho: Señor, ¿con qué fin afanarte tanto con este fajo en los brazos? Y él: hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Ahora, mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de las gentes, y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas. Tomaba de aquel fajo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado, y comprendían qué eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. Si otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viéndose esfumadas las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo y que las verdaderas riquezas son las eternas, y por lo tanto a todo lo que es eterno apegaba su corazón. Si otro se ataba a la propia estima, al saber, el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel, confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y todo su interior lo ordenaba en orden solo a Dios y no más a sí mismo. Y así de todas las otras cruces. Después de esto, mi adorable Jesús me ha dicho:
¿Has visto la causa por la que tengo este fajo de cruces en los brazos? El amor hacia las criaturas me obliga a tenerlo, estando en continua actitud hacia ellas. Siendo la cruz el desengaño primario y el primero que juzga el obrar de las criaturas, de modo que si la criatura se rinde, la cruz le hará evitar el juicio de Dios, dándome por satisfecho cuando uno en vida se somete al juicio de la cruz. Pero si no se rinde, se encontrará en el ambiente del segundo desengaño de la muerte y será juzgado con un estrechísimo rigor por Dios, mucho más por haber escapado del juicio de la cruz, que es juicio todo de amor. Después de esto ha desaparecido, y yo comprendía también que es verdad que Jesús ama la cruz, pero muchas veces el hombre mismo incita, provoca a Jesús a darle la cruz, porque si estuviese ordenado en orden a Dios, a sí mismo y a las criaturas, no viendo en él ningún desorden, el Señor se las quedaría y daría la paz. Volumen 6, capítulo 24. Marzo 5 de 1904. La cruz sirve de citatorio, abogado y juez al alma, para tomar posesión del reino eterno. Esta mañana, sintiéndome muy sufriente, con la añadidura de su privación, después de haber esperado mucho, apenas por pocos instantes ha venido y me ha dicho: hija mía, los sufrimientos, las cruces, son como tantos citatorios que yo envío a las almas. Si el alma acepta estos citatorios, ya sea que anuncien al alma que debe pagar alguna deuda, o que sean un aviso para que haga alguna adquisición para la vida eterna, si el alma me responde con la resignación a mi voluntad, con el agradecimiento, con la adoración a mis santas disposiciones, inmediatamente nos ponemos de acuerdo y el alma evitará muchos inconvenientes, como ser citada nuevamente, poner abogados, hacer juicio y sufrir la condena del juez. Con solo responder a la cita, con la resignación y con el agradecimiento, suplirá todo esto, porque la cruz le será citatorio, abogado y juez, sin necesitar otra cosa para tomar posesión del reino eterno. Pero si no acepta estos citatorios, piénsalo tú misma en cuántos abismos de desgracias, de problemas se mete el alma, y cuál será el rigor del juez al condenarla por no haber aceptado a la cruz por juez, la cual es mucho más moderada, más compasiva, más inclinada a enriquecerla en vez de juzgarla, más atenta a embellecerla que a condenarla. Volumen 6, capítulo 96. Marzo 5 de 1905. Habla de la cruz. Estando sufriendo un poco más de lo acostumbrado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús y me ha dicho: hija mía, la cruz es sostén de los débiles, es fortaleza de los fuertes, es germen y custodia de la virginidad. Dicho esto, ha desaparecido. Volumen 7, capítulo 7. Marzo 5 de 1906. Jesús le pide que lo consuele. Ve suicidarse a un hombre. Continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, junto con el niño Jesús todo afligido. Yo al verlo tan afligido he dicho:
Querido mío, dime, ¿qué cosa quieres? ¿Por qué sufres? Para poder aliviarte. Entonces él se ha puesto con el rostro en tierra y rezaba para que yo pudiera interpretar su voluntad, pero yo no entendía nada. Lo he levantado de la tierra, lo he besado muchas veces y he dicho: amado mío, no entiendo qué cosa quieres. ¿Quieres que sufra la crucifixión? Y él: no. Y ha tomado mi brazo en su mano y me desataba el puño de la camisa. Y yo al ver esto he dicho: ¿quieres que mi brazo esté descubierto? Siento mucha pena, pero por amor tuyo me someto. Mientras estaba en esto, veía a un hombre que, llevado por la desesperación y por la estima propia de sí mismo, se suicidaba, y esto en nuestra ciudad. Entonces el niño me ha dicho: no puedo contener tanta amargura. Recibe tu parte. Y ha derramado en mi boca un poco de su amargura. Yo he corrido hacia aquel hombre para ayudarlo a arrepentirse del mal que había hecho. Los demonios tomaban aquella alma y la arrojaban al fuego, la volteaban y la volteaban como si la estuvieran asando. Yo por 2 veces la he liberado y me he encontrado en mí misma rogando al Señor que usara su misericordia con aquella desventurada alma. El bendito Jesús ha regresado con la corona de espinas y tan encajada en la cabeza que las espinas parecía que estaban hasta en la boca, y me ha dicho: ah, hija mía, muchos no lo creen, que las espinas penetraron hasta dentro de la boca. Es tan feo el pecado de la soberbia, que es veneno para el alma y el cual la mata. Así como quien tiene una cosa atravesada en la boca y ésta le impide que tome algún alimento para darle vida al cuerpo, así la soberbia impide la vida de Dios en el alma. Por eso quise sufrir tanto por la soberbia humana. Y con todo esto, la criatura llega a tanta soberbia que, ebria de soberbia, pierde el conocimiento de sí misma y llega a matar su cuerpo y su alma. Esto lo digo por obedecer, que habiendo dicho al Padre lo que está escrito arriba, me aseguró que esta mañana un hombre se había suicidado. Volumen 21, capítulo 4, marzo 5 de 1927. Como la firmeza en el bien es sólo de Dios, el cual, habiendo hecho una vez un acto, éste no cesa más. Efectos de la firmeza. Como la humanidad de nuestro Señor fue vínculo de tiempos, remedio y modelo. Cómo quiere a salvo los derechos del querer divino. Me sentía en lo máximo de la aflicción por la privación de mi dulce Jesús, y en mi interior le decía: amor mío y vida mía, ¿cómo es que has partido de mí sin decirme adiós, ni enseñarme hacia dónde dirigir mis pasos, ni el camino que debo recorrer para reencontrarte? Más bien, me parece que tú mismo me has obstaculizado los caminos para no dejarte encontrar, y por cuanto pueda girar y llamarte, tú no me escuchas. Los caminos están cerrados, y yo, extenuada por el cansancio, estoy obligada a detenerme, y lloro por aquel que a cualquier costo quisiera encontrar y no encuentro. Ah, Jesús, Jesús, regresa, ven a aquella que no puede vivir sin ti. Pero mientras desahogaba mi dolor, apenas se ha movido en mi interior, y yo,
Al sentir que se movía le he dicho: mi Jesús, vida mía, ¿por qué me haces tanto esperar hasta no poder más? Si te haces ver es apenas como relámpago y sin decirme nada se hace más oscuro que antes, y yo quedo más en mis desvaríos y delirando de dolor te busco, te llamo, pero en vano te espero. Y Jesús, compadeciéndome, me ha dicho: hija mía, no temas, estoy aquí contigo. Lo que quiero es que jamás salgas de dentro de mi voluntad, que siempre continúes tus actos sin apartarte jamás de los confines del reino del Fiat Supremo. Y esto te dará la firmeza que te asemejará a tu Creador, el cual, habiendo hecho una vez un acto, ese acto tiene vida continua sin cesar jamás. Un acto siempre continuado es sólo de Dios, el cual no sufre interrupciones en sus actos. Por eso, nuestra firmeza es inquebrantable, y extendiéndose donde quiera con nuestra inmensidad, vuelve sin interrupción nuestros actos, y donde quiera que nos apoyamos, encontramos nuestra firmeza, que nos hace el más grande honor, nos hace conocer como el ente supremo, creador de todo, y vuelve inquebrantable nuestro ser y nuestros actos, porque donde quiera que queremos apoyarnos, encontramos nuestra firmeza que todo sostiene. Hija mía, la firmeza es naturaleza y dote divina, y es justo que demos esta participación y dote de naturaleza divina a quien debe ser hija de nuestro fiat divino y vivir en nuestro reino. Así que el continuar tus actos en Él sin interrumpirlos jamás, hace conocer que ya estás en posesión de la dote de nuestra firmeza. ¿Cuántas cosas dice la firmeza? Dice que el alma se mueve solo por Dios. Dice que se mueve con razón y con puro amor, no con pasión e interés propio. Dice que conoce el bien que hace y por eso se mantiene firme en él sin interrumpirlo jamás. La firmeza dice con caracteres imborrables: aquí está el dedo de Dios. Por eso sé firme en tus actos y tendrás nuestra firmeza divina en tu obrar. Después de esto, continuaba mis actos en el supremo querer, y llegando al punto de seguir los actos de Jesús desde que fue concebido en el seno de la Inmaculada Reina hasta que murió sobre la cruz, mi amable Jesús, haciéndose oír de nuevo en mi interior, me ha dicho: hija mía, mi humanidad vino a la tierra como en medio de los tiempos, para reunir el pasado, cuando la plenitud de mi voluntad reinaba en el hombre. En la creación todo era suyo, donde quiera que tenía su reino, su vida obrante y divina. Y yo encerré en mí esta plenitud de mi querer divino, y vinculando los presentes, me hice primer modelo para formar los remedios que se requerían, las ayudas, las enseñanzas que se necesitaban para curarlos. Y después vinculaba a los futuros a la plenitud de aquella voluntad divina que reinaba en los primeros tiempos de la creación. Así que mi venida a la tierra fue vínculo de reunión de los tiempos, fue remedio para formar este vínculo, para hacer que el reino del fiat divino pudiera regresar en medio de las criaturas. Fue modelo que hacía para todos los que modelándose quedaban reanudados en los vínculos hechos por mí. He aquí por qué, antes de hablarte de mi voluntad, te hablé de mi venida a la tierra, de lo que yo hice y sufrí, para darte los remedios y el modelo de mi misma vida. Y después te hablé de mi querer,
eran vínculos que formaba en ti, y en estos vínculos formaba el reino de mi voluntad. Y señal de esto son los tantos conocimientos que te he manifestado acerca de ella, su dolor porque no reina con toda su plenitud en medio de las criaturas, y los bienes que promete a los hijos de su reino. Después yo continuaba rezando y me sentía medio somnolienta, cuando de improviso oí hablar en voz alta dentro de mí. He puesto atención y he visto a mi amado Jesús con los brazos en alto, en acto de abrazarme, que con voz fuerte me decía: hija mía, yo no pido otra cosa de ti, sino que seas la hija, la madre, la hermana de mi voluntad, que pongas a salvo en ti sus derechos, su honor y su gloria. Y esto lo decía con voz alta y fuerte. Después, bajando la voz y abrazándome, ha agregado: el motivo, hija mía, por el que quiero poner a salvo los derechos de mi eterno fiat, es porque quiero encerrar en el alma la Santísima Trinidad, y sólo mi voluntad divina puede darnos el lugar y la gloria digna de nosotros, y sólo por medio de ella podemos obrar libremente y extender en ti todo el bien de la creación, formar cosas aún más bellas, porque con nuestra voluntad en el alma podemos todo. Sin ella nos faltaría el lugar donde ponernos y donde extender nuestras obras. Por lo tanto, no siendo libres, permanecemos en nuestros apartamentos celestiales. Sucede como a un rey, que amando con amor excesivo a un súbdito suyo, quiere abajarse a hacer vida en su pequeño tugurio, pero quiere ser libre. Quiere poner en el pequeño tugurio sus cosas reales, quiere mandar, quiere que coma junto con él sus buenos y delicados alimentos. En suma, quiere hacer su vida de rey. Pero el súbdito no quiere que el rey ponga sus cosas reales, ni que mande, ni quiere adaptarse a los alimentos del rey. El rey no se siente libre, y por amor de la libertad, se vuelve a su palacio real. Donde no reina mi voluntad, no soy libre. La voluntad humana pone continua oposición a la mía, y por eso, no teniendo a salvo nuestros derechos, no podemos reinar, y por eso nos estamos en nuestra morada real. Volumen 28, capítulo 3. Marzo 5 de 1930. Jesús quiere ver su fiat palpitante en la criatura. El vivir en él es el llamado a todos los actos en la unidad divina. ¿Qué significa unidad? Vivo siempre en el dolor de la privación de mi dulce Jesús. Qué duro martirio, si no fuera porque su querer santo ha tomado su lugar, haciéndose sentir continuamente, que mientras me da vida, me tiene siempre ocupada y perdida en él. Yo no sé cómo haría para vivir, pero a pesar de todo esto, los tantos queridos recuerdos de Jesús, al que yo creía que no perdería jamás de vista, sus dulces y repetidas visitas, sus tantas estratagemas amorosas, sus tantas sorpresas que me parecía vivir más en el cielo que en la tierra. Al solo recordarlo son heridas crueles que me hacen más crudo mi doloroso martirio. Ah, Jesús, Jesús, cómo te es fácil hacer a un lado y olvidar a quien te ama y así formas su martirio. Y tú misma habías dicho tantas veces que me amabas. Ah, Jesús, regresa porque no puedo más.
Pero mientras mi pobre alma sentía la fiebre por querer a Jesús, y delirando desatinaba, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior y estrechándome entre sus brazos, casi para poner término a mis desatinos, me ha dicho: hija mía, tranquilízate, tranquilízate. Estoy aquí, no te he puesto a un lado, ni la naturaleza de mi amor sabe olvidar a ninguno. Más bien estoy en ti para dirigir todos tus actos en mi divina voluntad, porque no quiero que ningún acto tuyo, aun mínimo, no sea noble y divino, y que no tenga el sello de mi fiat divino. Quiero verlo palpitando en todos tus actos. Este es todo mi empeño, formar la primera copia del alma que debe vivir en mi querer divino. Dicho esto, ha hecho silencio, y yo seguía mi giro en el fiat divino. Quería recoger todo lo que han hecho las criaturas, para encerrar todo en la divina voluntad. Y mi sumo bien Jesús ha agregado: hija mía, el vivir en mi querer divino es la llamada a todos los actos de las criaturas en la unidad de ella. Todo ha salido de dentro de su unidad, de nuestro acto único que da vida a todos los actos. Por eso es derecho nuestro, de justicia, que todo nos regrese para reconocer de dónde han salido. El reconocer de dónde viene un acto, quién es el que hace salir a vida tantos actos, en qué modo y cómo es el más bello homenaje a nuestra potencia y sabiduría, que con un solo acto es vida de todos los actos. Y solo quien vive en mi fiat, abrazando todo junto con él, toma como en un puño todo, y encerrando todo en aquel querer en el cual vive, sube a nuestra unidad para traernos todo y darnos los verdaderos homenajes de todos los efectos de nuestro acto único. He aquí por qué el girar en nuestra voluntad divina no solo recoge todo, sino comunica tu acto a todas las cosas creadas, de modo que todo el cielo se pone en actitud de adoración junto con tus adoraciones, el sol en actitud de amarnos junto con tu amor, el viento a glorificarnos junto contigo. En suma, todas las cosas creadas sintiendo mi voluntad, de la cual están todas investidas, tu acto que haces en ella, todas se ponen en actitud de amarnos, de adorarnos, darnos gloria y agradecimientos, de modo que sentimos que en nuestro fiat divino la criatura nos da plenitud de amor, la totalidad de la adoración, la gloria completa. Por eso, sigue tu vuelo en mi querer divino, y no te ocupes de otra cosa, porque en él tienes mucho que hacer. Entonces yo he quedado pensativa acerca de la unidad del querer divino, y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, ¿sabes tú qué significa unidad de voluntad divina? Significa que de dentro de esta única voluntad no hay cosa de bello, de bueno y de santo que no salga de ella. Esta nuestra única voluntad divina, una es su unidad, uno es su acto, pero mientras es una, se extiende por todas partes la voluntad, la unidad y el acto. Y como se extiende donde quiera, como dentro de un solo aliento hace todo, abraza todo y da vida a todo. Entonces, quien vive en nuestro querer se funde en nuestra unidad, y todo lo que hace no sale fuera de nosotros, sino queda dentro de nosotros. En cambio, quien vive fuera de ella sentimos el dolor del desgarro que hace de sus actos de dentro de nuestra voluntad, y mientras los arranca, no nos los regresa, porque nuestra voluntad divina no es una con la suya. Por eso la gran diferencia de quien vive fuera de nuestro fiat.
Todos sus actos son actos divididos y arrancados, no fundidos juntos. Por lo tanto, no tendrá el bien de sentir en sí la plenitud de la luz, de la felicidad y de todos los bienes, sino que todo será miseria, debilidad y escasez de luz. Volumen 31, capítulo 29. Marzo 5 de 1933. La voluntad humana reduce al alma a jirones y forma las pequeñas ciudadelas desordenadas, sin rey y sin defensa. Llanto de Jesús. Mi pobre mente, mientras navegaba el mar del fiat divino, según mi pequeña capacidad, comprendía su valor, su santidad, y el gran prodigio que la criatura, con tal que viviese en ella, puede encerrar en ella una voluntad tan santa e interminable, y se hace portadora y poseedora de este querer tan santo que incluye y encierra todo. Que lo grande encierre lo pequeño no hay nada de maravilloso, pero que lo pequeño encierre lo grande, da en lo increíble, y solo Dios puede hacer estos prodigios. Bondad divina, cómo eres admirable, y más que madre tierna y amorosa que quiere encerrarse en el Hijo para ponerlo al seguro y hacerse repetidora de la vida de su mismo parto, para tener la gloria de poder decir: el Hijo es en todo semejante a su madre. Pero mientras mi mente se regocijaba en las puras alegrías del fiat divino, un triste torbellino ha afligido mis alegrías, y comprendía el gran mal y la afrenta terrible que se hace a Dios, cuando erigiéndonos como nuestros propios jueces hacemos nuestra voluntad. Y el amado Jesús, repitiendo su breve visita, todo amargado me ha dicho: mi buena hija, ay, la voluntad humana. Ella hace la guerra a Dios y se hace la guerra a sí misma. Las armas que mueve contra su Creador la hieren a sí misma, y su alma queda como un cuerpo hecho pedazos delante de Dios. Cada acto de voluntad humana la divide de su Creador, de su santidad, de su fuerza, potencia, de su amor e inmutabilidad. Sin mi divina voluntad, la criatura se vuelve como una ciudad asediada, que los enemigos la obligan a morir de hambre y a martirizarla en todos sus miembros. Con esta diferencia, que los carniceros que le arrancan los miembros es la propia voluntad, no son los enemigos que la atormentan, sino ella misma, se hace enemiga de ella misma. Si tú supieras el dolor que siento cuando veo a las almas hechas pedazos. Cada acto de su voluntad es una división que forma entre Dios y ella. Es un apartarse de la belleza de su creación. Es un enfriarse del verdadero y puro amor. Es extraviarse de su origen. Es un prepararse si la voluntad se precipita en el mal grave, o un infierno anticipado, o un purgatorio si el mal es leve. La voluntad humana es como la gangrena al cuerpo, que tiene virtud de hacer caer la carne a pedazos y de deformar la belleza de la criatura. Pobres almas sin mi voluntad divina, porque solo ella tiene la virtud unificadora que unifica todo junto: el pensamiento, el deseo, el afecto, el amor. La voluntad humana le da la bella forma unitiva al alma de la criatura. En cambio, sin mi voluntad, el pensamiento quiere una cosa, la voluntad otra, el deseo quiere otra, el afecto otra, de modo que se debaten entre ellos, se pelean, se dividen. Ah, no hay paz ni unión sin mi voluntad,
Falta quien ponga el cemento para reunir las partes divididas y volverla fuerte contra todos los males que pueden surgir. Por eso tu Jesús no hace otra cosa que llorar sobre las ruinas de estas, más que Jerusalénes trastornadas, que en lugar de reconocer a su Mesías lo desconocieron y le dieron la muerte. Así mi voluntad viene desconocida mientras está en medio de ellas y en ellas, y forman de sus almas pequeñas ciudades trastornadas que me obligan a repetir la amenaza, que de ellas no quedará piedra sobre piedra, porque sin mi voluntad son ciudades sin rey, por tanto no tienen ni quien las proteja, ni quien las defienda, ni quien les suministre los alimentos necesarios para hacer el bien y para no hacerlas familiarizarse en el mal. Y yo lloro su suerte, sobre su suerte, y ruego que reconozcan mi voluntad, la amen y la hagan reinar. Y tú ruega junto conmigo. Después de esto, seguía los actos que mi dulce Jesús hizo estando sobre la tierra, y le rogaba de corazón que en virtud de sus actos hiciese conocer a todos su voluntad, y siguiéndolo por los caminos que recorría, mi mente se ha detenido en el acto cuando mi eterno amor Jesús atravesaba los campos y se complacía en mirar las flores y tomarlas con sus manos creadoras. Y yo quería poner mi te amo sobre cada flor, a fin de que se cambiasen en voces y flores parlantes que pidiesen que su querer fuese conocido y amado. Y Jesús, haciéndose oír, toda bondad ha agregado: hija bendita, quiero decirte mis dolores y el secreto de mi corazón. Tú debes saber que la voluntad humana fue el clavo más traspasante de mi corazón. Yo, al recorrer los caminos, los campos, veía los campos floridos, los árboles cargados de frutos, y sentía las alegrías de mi creación. Y aquellos campos floridos me simbolizaban más que flores, las bellezas, la vivacidad, la frescura y el bello colorido de la criatura, y yo gozaba con ello. Pero súbito el clavo del querer humano me las hacía ver transformadas en flores marchitas, descoloridas, secas, caídas sobre el tallo en acto de morir, el perfume cambiado en un mal olor, y los frutos de los árboles amargos y podridos, símbolo del mal en el que reduce la voluntad humana a la criatura, la obra más bella de nuestras manos creadoras. Yo tenía un dolor, y aquellas flores me arrancaban las lágrimas de los ojos, porque me sentía clavar con más fuerza el clavo del querer humano. Y es tan fuerte mi dolor, que espero tu te amo, para que me pida que se conozca el bien de mi voluntad y el mal de la voluntad humana, a fin de que se haga la mía y aborrezcan la de ellos. Muchas veces miraba el cielo azul cubierto de estrellas, y el sol con su majestad resplandeciendo de luz que dominaba toda la tierra, símbolo del cielo del alma, y el sol de mi voluntad que debía resplandecer dentro de este cielo tan encantador, que debía dominar con su luz el cielo del alma y la bella tierra florida de sus cuerpos. Y mi corazón tenía estremecimientos de alegría. ¿Pero qué? Eran breves instantes. Pronto el clavo del querer humano salía en campo, y formando nubes negrísimas cargadas de truenos, relámpagos, granizo, ocultaba el sol, ocultaba la bella vista del cielo sereno, y descargándose sobre la pobre criatura, devastaba el cielo del alma y la tierra de sus cuerpos, arrojando dondequiera desolación y horror. Puedo decir que no di un paso cuando viví aquí abajo,
que el clavo del querer humano no me traspasase, desde que nací hasta que morí. Fue propiamente Él quien formó mi más duro y continuo martirio, porque me transformó de bella en fea, la más bella obra creadora. Y yo, en todo lo que hacía y sufría, tenía siempre como meta la voluntad humana para ponerla a salvo. Y yo, cómo amo a quien llama a mis actos, se une junto conmigo y sobre el fuego de mi mismo sacrificio y de mi amor se sacrifica a sí misma para obtener el gran bien de que mi voluntad sea conocida y domine el querer humano, fuente de todos los males de la pobre criatura. Por eso, siempre junto conmigo te quiero. No me dejes jamás solo para poder repetir mi vida en ti. Deo gratias.